Hola a todos, bienvenidos a este video donde vamos a discutir y analizar cuáles son las causas que llevaron al nacimiento de la filosofía. ¿Qué es lo que está a la base de la filosofía? ¿Cuáles son las razones que llevan al ser humano a filosofar? ¿Por qué finalmente el ser humano va a realizar esta acción que es un poco extraña, este acto de pensar que muchas veces no le aporta concretamente nada en el corto plazo, pero que sin embargo le permite descubrir una serie nueva de elementos de relacionarse con el mundo, de relacionarse con los otros, etcétera, que si no fuese por la acción de filosofar, nunca podría desarrollar? Entonces vamos a remontarnos a el origen, la época en que nace la filosofía, que es la antigua Grecia, hace más de 2500 años, y vamos a ver cómo pese al tiempo transcurrido desde entonces, muchas de las preguntas, muchas de las razones, muchos de los fundamentos de base del nacimiento de la filosofía siguen siendo y siguen teniendo una actualidad completa y absoluta al día de hoy. Entonces, vamos, los invito a escuchar y a ver cómo nace la filosofía. ¿Qué es lo que está al origen de la filosofía? ¿Qué es lo que hace que los seres humanos filosofen? ¿Por qué finalmente el ser humano va a realizar esta acción de filosofar? Primero que nada es por el descubrimiento, podríamos decir, intelectual del mundo. Hay un asombro frente al mundo. ¿Qué es el mundo? ¿Por qué las cosas se presentan como se presentan? ¿Por qué consideramos que hay ciertas cosas que son buenas y ciertas cosas que son malas? Finalmente es una actitud de darse cuenta que es mucho más lo que desconocemos que lo que conocemos. Y que por lo tanto, frente a este asombroso mundo, es necesario pensar todo, desde nuestras acciones morales, desde cómo está formado el cosmos, desde cómo está formada la sociedad, por qué la sociedad está formada de esta forma, por qué no está formada de otra, etc. Los griegos antiguos van a ser los primeros que se van a plantear, o por lo menos que tenemos registro, que se plantean con fuerza estas preguntas. Van a darse cuenta que los persas viven de forma distinta, que los egipcios viven de forma distinta, etc. Y van a decirse, bueno, ¿por qué nuestras leyes son como son y por qué las leyes de los persas son como son? ¿Por qué finalmente hay tanta diversidad en el mundo? Y entonces van a empezar a desarrollar una reflexión a partir de eso. ¿Esto qué es lo que requiere? Requiere, por lo tanto, poner en duda. ¿Qué cosa? ¿Qué es lo que se pone en duda? Se pone en duda cómo pensamos. ¿Por qué pensamos de la manera que pensamos? ¿Por qué llegamos a las conclusiones que llegamos? ¿Cómo podemos finalmente saber, tener la certeza de que lo que estoy haciendo es lo correcto? Entonces, toda esta puesta en duda va a llevar a qué cosa el nacimiento de la filosofía. Pero la puesta en duda es el primer paso. ¿Por qué? Porque después lo que hay que hacer es construir a partir de esa puesta en duda. ¿Qué es lo que sabemos? ¿Cómo podemos conocer las cosas? ¿Cuál es el discurso que nos permite saber que lo que estamos diciendo es lo correcto? ¿Cuál es la metodología que nos permite, por lo tanto, comprender, probar y discutir que nuestras afirmaciones tienen o no algo de verdad? Y eso va a ser a través de la razón. La razón, por lo tanto, es un paso fundamental en la filosofía, porque sin razón no podemos discutir, no podemos conversar y no podemos, por lo tanto, avanzar en la senda del conocimiento. ¿Y esto lleva a qué cosa? Lleva a que, como lo comprendieron los antiguos griegos, hay una relación profunda entre un lado las ciencias y la filosofía. Sin filosofía no podemos entender la biología, no podemos entender la física, no podemos entender las matemáticas. Por eso muchos de los grandes filósofos también eran grandes matemáticos. Y por ende, en la antigua Grecia, esta separación moderna que tenemos entre las ciencias como tal no existía. El conocimiento científico del mundo también hace parte de la filosofía. Entonces, primera pregunta a la cual hay que enfrentarse es: ¿qué es el mundo? ¿Qué es esto del mundo? Es a la vez evidente,
Podemos decir que el mundo es lo que nos rodea, podemos decir que el mundo es el cosmos, con su infinidad de planetas, galaxias, estrellas, etc. Podemos decir que el mundo es mi mundo cercano, mi familia, etc. Pero entonces, ¿qué es el mundo? Pero más difícil todavía es, ¿cómo podemos entender el mundo? ¿Es lo que veo lo real o simplemente lo que veo no más que una apariencia de una realidad que se esconde tras él? ¿Y cómo me puedo relacionar con el mundo? ¿Cómo me relaciono con los otros? ¿Cómo sé cuál es el tipo de relaciones que con los otros son las buenas y con los otros son las malas? ¿Cómo puedo finalmente juzgar tanto mi conducta como la conducta de los otros respecto no solo a nuestras relaciones interpersonales, pero también respecto a nuestras responsabilidades con el mundo, con la naturaleza, con el cosmos, etcétera? Por lo tanto, a la base de la filosofía está esta sorpresa de darse cuenta de qué cosa, de que la mayor parte de las respuestas fundamentales de nuestra vida, de nuestra existencia, no están dadas. Y que por lo tanto tenemos muchas más preguntas que respuestas. Y esto entonces lleva también a un problema gigantesco, que es que existen en el mundo cosas que son continuas o el mundo siempre cambia. Porque todos vemos que lo que nos rodea es el cambio. Nacemos, vivimos, morimos. Las estaciones van cambiando. Primavera, verano, otoño, invierno. Las plantas crecen, mueren. Todo, por lo tanto, a nuestro alrededor va cambiando. Hoy en día sabemos que la vida en la Tierra se ha constituido a través de la evolución, que la Tierra no es eterna y que también algún día nuestro planeta va a desaparecer. Y que por lo tanto hay, podríamos decir, un continuo cambio en toda la esfera de la existencia, no solo humana, sino que cosmológica. Pero al mismo tiempo podemos decir que hay continuidades. Los físicos nos dicen que hay algunas continuidades en las leyes de la física, que bueno, se puede poner tal vez un poco en duda, pero que hay una continuidad por lo tanto en todo esto. Entonces, ¿qué es lo continuo? ¿Qué es lo que cambia? ¿Qué es lo que nos permite saber que algo es continuo y qué es lo que nos permite saber que algo cambia? O tal vez simplemente el cambio no más que una apariencia de algo continuo que siempre se mantiene y que se va representando de forma distinta. Todo eso no lo sabemos. Y la filosofía, por lo tanto, parte haciéndose esas preguntas. También cómo podemos identificar lo diferente. Podemos ver que los animales se presentan de múltiples formas, pero sin embargo todos ellos los podemos clasificar como similares, son todos animales, las plantas también. Entonces, ¿por qué podemos decir que un gato y una vaca son animales? ¿Por qué es lo que nos permite hacer estas clasificaciones que son tan claras muchas veces? Pero también qué es lo que nos permite poner en duda estas clasificaciones. Tal vez nos equivocamos a veces clasificando las cosas de la forma en que las clasificamos. Entonces, toda la pregunta de base, finalmente, de la filosofía es cómo, finalmente, podemos relacionarnos y cómo podemos pensar nuestro lugar en el mundo. La filosofía hace muchas más preguntas que la que le estoy mostrando acá. Estos son solo ejemplos, pero son los ejemplos de base de la acción de filosofar. Entonces, la filosofía necesita la puesta en duda. El origen de la filosofía está en la puesta en duda de qué cosa, de todo. Algunos ejemplos de esto es, ¿qué es lo bueno? En muchas sociedades podemos decir que matar al otro en la guerra es bueno. Podemos decir que matar a los prisioneros de guerra también es bueno. Hoy en día no pensamos eso. Pero durante mucho tiempo los crímenes de honor también eran considerados buenos. En muchos lugares hasta el día de hoy lo siguen siendo. ¿Pero son buenos o no? ¿O es malo eso? ¿Es bueno o malo, en caso de una guerra, bombardear una ciudad donde puede haber un objetivo militar, pero donde van a morir muchos civiles? No lo podemos saber a priori. Todo eso requiere cuestionamiento, requiere discusión, requiere, por lo tanto, un discurso que trata de justificar racionalmente la posición que estamos tomando. Por lo tanto, la filosofía se basa en preguntarse, ¿qué es lo bueno? ¿Es lo bueno? ¿Son buenas las leyes que tenemos? ¿O tal vez hay que cambiarlas? Tal vez son mejores las leyes del vecino, del otro país. Bueno, veamos por qué son mejores, veamos por qué son peores. Discutamos todo eso. ¿Qué es lo aparente también?
Podemos decir que, por ejemplo, todas las leyes no son más que formas en las cuales ¿se da qué cosa? Se da un bien profundo, un bien natural, y que, claro, se va adaptando a cada cultura, pero que hay un bien, algo que es bueno, una buena ley, podríamos decir, una ley natural que siempre está a la base de toda la legislación. O que todas las leyes no son más que formas distintas de entender nuestra relación con el mundo, y que por lo tanto, objetivamente, no hay ninguna ley que sea buena o mala, sino que va a depender de cada sujeto. Entonces también nos lleva a la pregunta, ¿qué es la verdad? ¿Existe una verdad como tal? ¿Hay una verdad única o hay múltiples formas en las cuales se va dando lo que es verdadero y lo que es falso? Todas esas son preguntas de base de la filosofía. Y entonces esto lleva también a un ejemplo que es muy simple de ver. ¿Existe un orden político que es justo? Podemos decir que hay un orden político que siempre va a ser bueno, o que va a depender del contexto histórico, del pueblo de que hablamos, etcétera, el orden político que tengan. Que, por ejemplo, en algunas veces la monarquía es buena, en otras veces una oligarquía, en otras veces una democracia, y que todo eso va a depender del contexto histórico. O siempre podemos decir que hay un régimen político que es mejor. Por ejemplo, decir que la democracia en todo momento, en todo lugar y para todos los pueblos es el mejor régimen político. La puesta en duda, por lo tanto, la filosofía requiere el cuestionamiento siempre de todo. Pero este es el primer paso de la filosofía. El segundo paso es, por lo tanto, la creación de el logos. El logos es un concepto que es extremadamente difícil de traducir. ¿Por qué? Porque el logos es a la vez es un discurso racional, es lo que está a la base finalmente de, del pensamiento humano, y tiene múltiples otras definiciones. Así que, muy simple. Acá hay una cita de Heráclito, que supongo que están viendo en pantalla. Transformaciones del fuego. Primero el mar, del mar la mitad se convierte en tierra y la otra mitad en torbellino. La tierra se licúa en mar y este es medido por el mismo logos que antes de hacerse tierra. ¿Qué quiere decir esta cita? Quiere decir que podemos ver, para Heráclito podemos ver que el mundo está hecho de fuego y que el fuego se va transformando. Se transforma en el mar entonces se convierte una parte en tierra, otra parte en torbellino, los vientos, etc. Y la tierra entonces llega al mar y se va haciendo agua, y sin embargo hay algo que es continuo en esto, que es el logos. El logos es lo que mantiene la unión de todo esto. El logos es lo que nos permite entender que el fuego, el mar, la tierra y los torbellinos, los vientos, el aire, por lo tanto, todos tienen algo en común que nos permite clasificarlos pese a sus diferencias. El logos, por lo tanto, es el análisis racional de todo lo que hay para entender las continuidades y las diferencias, para entender lo que es verdadero, lo que es falso, para entender lo que es aparente y lo que está detrás, lo que se oculta detrás de esas apariencias, etc. Entonces la filosofía es la acción de pensar. Es la acción de pensar finalmente todo. ¿Y cómo podemos, sin embargo, juzgar cuando un discurso filosófico es bueno y cuando es malo? Es a través de la razón. ¿En qué se basa esto? En que el discurso filosófico se basa en la idea de que hay que dar cuenta de su discurso. Yo presento un análisis de algo y tengo que justificar ese análisis a partir de una serie de argumentos que pueden y deben ser puestos en duda por yo y también por los otros. Y por lo tanto, al presentar un discurso, yo estoy presentando una opinión que debe ser puesta en duda, debe ser criticada, y las críticas son positivas porque se parte de la acción de filosofar. La discusión, por lo tanto, sin fin, es la acción de la filosofía. Pero esto no es una discusión estéril. Permite, por lo tanto, ir avanzando en el conocimiento. Permite, por lo tanto, darse cuenta de que también podemos llegar a puntos de acuerdo, a puntos en los cuales decimos, ¿sabes qué? Tus argumentos me parece que son completamente correctos, y por lo tanto he tratado de ponerlos en duda, pero sin embargo no encuentro forma de ponerlos en duda. Entonces, claro, ahí tú tienes la razón. ¿Qué es lo que quiere decir esto? Que hay que responder frente al discurso que uno hace.
uno tiene que estar dispuesto a recibir todas las críticas. Y la filosofía, por lo tanto, también es una educación en la tolerancia. La tolerancia a aceptar que uno se equivoca múltiples veces, se equivoca siempre, y que por lo tanto el error es necesario para avanzar. A aceptar también que el otro puede criticarte y tiene todo el derecho, incluso tiene el deber de criticarte. La acción de la filosofía, por lo tanto, es el deber de la crítica. Y a través de la razón ir viendo cuáles son las críticas que son válidas y cuáles son las críticas que no son válidas. Cuáles son las críticas que se hacen en prejuicios y cuáles son las críticas que se hacen en un discurso racional, lógico, que permite, por lo tanto, decir, sí, ahí hay un punto central que hay que criticar. Entonces, en el origen de la filosofía está la razón. ¿Y esto lleva a qué cosa? Lleva a que la filosofía se relaciona profundamente con las ciencias, que la filosofía se relaciona profundamente también con el conocimiento científico. ¿Qué son las matemáticas? Si no es la creación de un discurso que busca, ¿qué cosa? Que busca establecer cómo se relacionan los números entre sí. ¿Qué son los números? ¿Qué son los números reales, los números imaginarios, etcétera? ¿Cómo son las formas de estos números en la geometría? ¿Cómo se unen? ¿Cómo podemos identificar lo que tienen en común todos los números? Eso es lo que está a la base también de la teoría matemática, etcétera. En la física lo mismo. ¿Cómo finalmente podemos calcular cómo se comporta el mundo físico que observamos? En la química, el conocimiento de los átomos que están a la base finalmente de toda la materia. Por lo tanto, la filosofía y las ciencias van unidas de la mano. ¿Por qué? Porque las ciencias son la aplicación del cuestionamiento filosófico a ciertas áreas particulares de la acción humana. Y entonces, como dice acá Heráclito, desperdicios sembrados al azar, el más hermoso orden del mundo. El azar, por lo tanto, también es una forma de orden. Y el conocimiento filosófico que es también encontrar la belleza en este mundo, que puede parecer, y que es, en gran parte, un producto del azar, pero ir encontrando el orden en este mundo y la belleza en este mundo para así poder pensar de forma correcta. La filosofía, por lo tanto, es ordenar nuestros conocimientos para lograr ir respondiendo progresivamente a las dudas que el asombro frente al mundo crea en nosotros. En conclusión, ¿qué es lo que podemos decir? Podemos decir que la filosofía, por lo tanto, es lo que está a la base de toda la educación que ustedes han ido recibiendo en todos los años que llevan siendo educados, desde prekinder hasta ahora que están en cuarto medio. Que la filosofía, por lo tanto, es una acción casi cotidiana de búsqueda de entender qué es el mundo que nos rodea, qué somos y finalmente cómo y de qué forma estamos formados. La filosofía, por lo tanto, es la base de cómo vive en su vida. Y muchas veces uno hace filosofía sin saber que hace filosofía. La filosofía, por lo tanto, no necesita grandes discursos. No necesita simplemente qué cosa? Necesita que uno se atreva a pensar. Y por lo tanto todos podemos ser filósofos, si es que volvemos a asombrarnos frente al mundo. Y si tenemos la actitud finalmente de no aceptar los dogmas, sino que buscar pensar de forma autónoma, es decir, buscar pensar por nosotros mismos. Y eso es finalmente lo que está a la base de la filosofía, la autonomía, es decir, pensar por uno mismo.